Bueno, pues vamos a concluir este tema que tanto interesa al auditorio y tiene que ver mucho con el futuro de México, no solo en lo que a democracia se refiere, sino pues prácticamente afecta a todos los rubros, con el licenciado Santiago Krill, quien es también presidente de la Cámara de Diputados Federal. Legislador, muchas gracias y muy buen día, ¿eh? Muy buen día, Oscar Mario. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. Al contrario, oiga, pues hablamos ya con dos abogados constitucionalistas en relación a esta invalidación de la Suprema Corte para la primera parte del Plan B. Pero bueno, me gustaría con ustedes ir en el mismo sentido. No la forma, bueno, la forma ahí está, afortunadamente el equilibrio por parte del Poder Judicial, pero el fondo en México nunca ha funcionado, ni sabemos cómo puede funcionar una buena democracia representativa. Usted, que es presidente de la Cámara Baja y legislador federal ahora y exsecretario de Gobernación, don Santiago Krill, y ahora precandidato, aspirante a la presidencia. Adelante, Santiago Krill. Mira, Oscar Mario, algo que se olvida muy frecuentemente es lo que hicimos en la Cámara. En primer lugar, no dejamos pasar el Plan A. Lo derrotamos porque la oposición en conjunto, pero particularmente Va por México también, votó en contra de la reforma constitucional que hubiera desbaratado a la autoridad electoral. En segundo lugar, una vez que hicieron lo que llevaron a cabo en esas horas negras del Congreso, la mayoría, nos pusimos a trabajar y redactamos, yo fui uno de ellos, las distintas acciones de inconstitucionalidad que presentamos como minoría dentro de la Cámara. Es un derecho constitucional que hacemos, y fuimos a litigar el asunto ante la Suprema Corte de Justicia, porque se olvida que dimos la defensa, se olvida que nosotros estuvimos en la tribuna más de 24 horas, se olvida que una vez que vetamos la reforma constitucional, igualmente debatimos la reforma, la legislación secundaria, el Plan B. Se olvida igualmente que todos los argumentos que vimos en tribuna fueron precisamente para atacar el procedimiento legislativo, que fueron los mismos que utilizamos en las acciones en constitucionalidad, que son documentos de más de 100 cuartillas, cada una de ellas, y que pasamos todo esto junto con la sociedad, con sus dos marchas, particularmente con la segunda, bajo el lema "El INE no se toca". Entonces hay una conjunción de esfuerzos de representantes populares, para eso fuimos electos, y estamos ejerciendo plenamente nuestra representación popular, quienes creemos que la Constitución debe de hacerse valer, y tenemos los instrumentos, primero votando en contra de las reformas constitucionales y después haciendo valer nuestros derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, y finalmente la Suprema Corte de Justicia realizando sus tareas constitucionales declara que lo que se hizo por parte de la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues es algo inconstitucional y por lo tanto se anula. Esta es la primera parte, porque acuérdate que se presentaron 6 iniciativas en paquete. Se dispensaron los trámites de las 6, que eso se puede hacer en la Cámara siempre y cuando lo pida la mayoría. Lo que dice la Corte es que debe haber un sentido de urgencia, y ese sentido de urgencia representa un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque de otra manera pues no tiene ningún sentido dispensar trámites en un proceso parlamentario. ¿Cuándo dispensas trámites? Por ejemplo, cuando tienes un desastre natural, pues obviamente ahí se justifica plenamente, porque requerirías o más presupuesto o una coordinación que tuviera como
marco una nueva ley. Bueno, pues lo que sucede es que cuando se dan este tipo de cuestiones, se distensan los trámites, los legisladores no pueden cumplir con su función constitucional de deliberar, discutir, y la deliberación es parte del proceso democrático, y no pueden votar lo que no conocen. Entonces no pueden ejercer su libertad política y hacer un ejercicio correcto de su representación si no leen lo que se debe discutir, reflexionar y finalmente votar. Y eso fue lo que se le dijo a la Corte. Ahora, esto no es nuevo, Oscar Mario. La Corte desde el año 2008, es decir, hace 15 años, por más de 30 ocasiones ya ha dicho lo mismo. Entonces, lo que sucedió en ese debate que tuvimos por 24 horas fue una y otra vez la oposición se le estuvo diciendo a la mayoría que lo que estaba haciendo iba a ser anulado por la Corte, que lo podía hacer en la Cámara, porque formalmente lo puede hacer en la Cámara, pero que iba a ser derrotado en la Corte de Justicia. También te digo que yo mismo, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, voté en contra de la resolución que adoptó la mesa directiva, que la mesa directiva adopta sus decisiones por la mayoría de la Cámara de Diputados. En consecuencia, quien tiene la mayoría en la mesa directiva son quienes representan a Morena, es decir, al gobierno y a sus aliados. Eso fue exactamente lo que pasó, Oscar Mario. Muchas veces la gente critica nuestra labor, y yo sí quiero salir en defensa de esto, porque nos hemos pasado horas, días, meses frenando reformas que nos iban a destruir al país, a nuestra autoridad electoral, a militarizar al país, a cambiar las reglas de juego en materia de generación de energía eléctrica, y ha sido la oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores quienes hemos podido frenar esas reformas, anularlas y salvar al país de un desastre. Tú imagínate lo que hubiera sido contar con un árbitro electoral totalmente debilitado, sin facultades e instrumentos para poder sortear una elección tan competida como se espera que sean las elecciones del año 2024. Oiga, licenciado Krill, esta pregunta me gusta al auditorio. Dicen, por favor, pregúntale al licenciado Krill, ¿por qué hoy es diferente si históricamente muchas reformas se han aprobado al vapor sin haber sido impugnadas por la oposición? Es que esto es bien interesante, ¿no? En regímenes priistas, los dos panistas de ustedes, pues el presidente tenía el poder, ¿no? El poder y el alcance de que esto sucediera, pero no había este tipo de impugnaciones. ¿Cuál es la diferencia? No, es que sí había. Justamente por eso cito que desde hace 15 años, cuando se empiezan a dar este tipo de acciones en contra de la Constitución, acciones de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, reguladas por el artículo 105 de la Constitución, se llevan más de 30 resueltas, pero se han presentado pues una infinidad, no sé si llegan a 100. A mí me ha tocado presentar simplemente en esta legislatura y redactar no menos de 20 probablemente, y que todavía están en inventario en nuestra Corte de Justicia. Justamente estamos platicando el otro día que el inventario que tiene la Corte ya de todos los partidos, de todos nosotros que hemos presentado acciones y controversias constitucionales, el inventario debe ser más de 30, casi puede llegar a 40. Y eso solamente en esta legislatura, pero en las pasadas también se han presentado, y los antecedentes que tenemos es que esto ha sucedido desde hace 15 años, es decir, desde el 2008, es decir, con el presidente Calderón. Bueno, pero ¿esto qué significa para todo lo que viene, el legislador, licenciado Krill, presidente de la Cámara Baja? Pues mira, representa que en primer lugar el Estado de Derecho se está haciendo valer, representa que la Constitución se está cumpliendo y representa que vamos a tener un árbitro electoral que va a poder funcionar
Nacional constitucionalmente y representa además un triunfo de la democracia, porque en el fondo pasar las leyes de la manera como lo está haciendo Morena es romper con todos los valores de la democracia, con el valor de la deliberación, del estudio, de poder conocer lo que se está aprobando o rechazando, y todo esto pues afecta a la democracia. Qué bueno que tenemos una Suprema Corte de Justicia que está poniendo las cosas en orden. Oiga, ¿cuál sería su mensaje con miras a la renovación del Congreso en el 2024 y como presidente hoy de la Cámara Baja? Pues mira, dos mensajes. Un mensaje es que la gente tiene que pensar en conciencia, participar políticamente, participar si no quieren los partidos, se puede también hacer política fuera de los partidos. Yo creo que las marchas, las más de 60 marchas que hubo en el país recientemente en febrero, es una muestra de ello. Que sigan participando, que quien no esté de acuerdo con el gobierno lo siga manifestando, dando sus opiniones, utilizando las redes sociales, acudiendo a las marchas, a los plantones, a los eventos, que se expresen y que participen, porque la democracia, si no tiene participación, no es democracia. Y lo segundo, ya como presidente de la Cámara de Diputados, sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el licenciado Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados Federal y bueno, también candidato o precandidato o aspirante a la presidencia de la República. Decía usted a manera de resumen, sé que tiene un compromiso en este momento, gracias Santiago Krill, pero bueno, en otras palabras, tenía dos mensajes. Hay que fortalecer en este país, si me equivoco me corrige, la democracia representativa a través de la democracia participativa. Ese sería el primero y si no me corrige. Y el segundo, por favor, adelante. La segunda cuestión es que se debe tomar nota y esta resolución debe de servir de ejemplo a la mayoría hoy de Morena y a las futuras mayorías, que no por el hecho de ser mayorías, no por el hecho de contar con votos en una Cámara pueden hacer lo que quieran, que se tiene que cumplir aquello que ha sido ya interpretado por la Corte, es decir, las minorías tienen sus derechos, no se puede pasar y aplastar a las minorías, y cuando se discute una ley, tiene que tenerse pleno conocimiento y hay un procedimiento, tiene que pasar a comisiones, muchas veces son comisiones unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que son varias comisiones. A veces se da el Parlamento abierto, donde vienen los expertos, analizan, dan sus puntos de vista, y todo eso forma parte de todo un proceso que tiene como finalidad que salga. Bueno, perdimos la llamada con el señor Santiago. Si nos llama de vuelta, pues ya pasamos lo que falta, el segundo mensaje. Bueno, vamos a interrumpir esto para escuchar a don Santiago Krill. Creo que ya tenemos buena línea. Su segunda conclusión después de la decisión de la Corte de ayer, que esto pues sienta un precedente para todo lo que pueda venir, quizá en el mismo sentido, después de las 20 reformas que se aprobaron al vapor, pues hace apenas 2 semanas en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Adelante, presidente del Congreso, de Baja del Congreso, adelante. Óscar Mario, sin duda es un precedente y una llamada de atención a la mayoría hoy, pero a todas las mayorías que se construyan en el futuro, se voten en el futuro, de que no pueden atropellar a las minorías, de que no pueden dispensar trámites cuando nadie ha leído y reflexionado sobre lo que se va a discutir y eventualmente votar, y sobre todo que deben de cumplirse los procesos democráticos que marca el Congreso y particularmente la Constitución. Bien, don Santiago Krill, pues seguiremos muy en contacto y rápidamente en unos segunditos, pues ¿cómo vamos en sus aspiraciones por la grande? Pues muy bien.
bien, muy contento porque voy arriba en las encuestas de quienes estamos aspirando de parte de la oposición, voy avanzando muy bien, voy avanzando bien fuera de mi partido, en otros partidos y en la propia sociedad. Me ha tocado construir la alianza y muchas otras alianzas y coaliciones. Tengo la experiencia, puedo y debo, porque todo se lo debo a México, mi estimado Oscar Mario, porque cuento con la experiencia y porque quiero cambiar el rumbo del país. Bien, don Santiago Krill, me da siempre gusto saludarlo y gracias por su tiempo. Al contrario, Oscar Mario, yo soy yo y muchas gracias a tu auditorio. Gracias. Santiago Krill.